días a todo el pueblo de Dios en este día viernes. Estamos en vivo, siendo las 17:20 del día viernes 17 de noviembre. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Y como todos los días viernes, traigo para compartir con todo el pueblo de Dios palabra de bendición, palabra para edificar a todo el pueblo de Dios que está del otro lado. Le damos gracias al Señor porque me permitió llegar en este día. Y vamos a hacer una oración para que el mensaje esté siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este día viernes, Señor. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, Padre, sea de edificación, porque es tu palabra lo que se va a compartir, lo que se va a impartir. Te doy la gloria y la honra, Señor, en este día. Y glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar rápidamente con la palabra porque estamos cortos de tiempo, evidentemente. Estamos en vivo, este es el programa Vaso de Misericordia. Le voy a pedir a Mauro, nuestro operador, que diga cuáles son los teléfonos donde la gente se puede comunicar si quiere estar pidiendo alguna oración o algo. A ver, ¿a qué teléfonos, Mauro? Amén. Dios te bendiga, Miriam. Buenas tardes a cada uno de los hermanos y hermanas en este día viernes. Y te dejo los números, que es el 11 60 39 33 75. Esa es la línea de WhatsApp de aquí de la radio. Y si no, tenés el 60 71 38 45. Repito, 11 60 39 33 75. Si no, 60 71 38 45. Muchísimas gracias, Mauro. Dios te bendiga. Gracias por estar de ese lado, acompañando a este programa, apoyando este programa. Y bueno, vamos a comenzar en este día con una especie de reflexión. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos, en tiempos finales, en tiempos donde la palabra de Dios nos manda a nosotros a despertarnos, a prepararnos y a despertarnos. Y hoy miré un titular de noticias que me llamó la atención. Si bien siempre se prepara el mensaje, hoy miré un titular de la noticia, como todos nosotros sabemos que siempre que leemos los diarios, siempre que leemos los portales de noticias, nos encontramos con noticias de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Leí un titular que decía, ojalá que te mueras. Y me llamó la atención, dentro de todo el panorama político que estamos viviendo, un titular en negrita que decía, ojalá te mueras. Y cuando entro a leer el artículo, veo que el contexto de la expresión va dirigido de una hija hacia su madre. Pero ¿cómo puede llegar una hija a desearle la muerte a la madre? Es la pregunta. ¿Qué habrá pasado en ese hogar para que la hija llegue a esa conclusión? Ojalá que te mueras, de titular. Entonces me puse a indagar un poquito, a interiorizar en el artículo, y cuenta detalladamente, descriptivamente el artículo, que la niña sufrió ciertos abusos y castigos, palizas por parte de la madre, palizas que la llevaron a estar internada con 20 kilos, con laceraciones en todo el cuerpo. Y analizando el contexto se entiende por qué lo dijo, porque lo dice el libro de Proverbios. En Proverbios 10:12 vemos que dice, el odio produce más odio. El odio produce más odio. Y estamos viviendo en un contexto social en donde vemos que el odio produce más odio. Entonces lo cierto es que la niña vivía entre auténticos demonios, en un ambiente familiar totalmente perpetrado por el demonio. En ese ambiente de persecución nefasto, ¿qué se puede esperar de la niña más que odio y repulsión? Si en ese contexto donde vivieron le enseñaron otra cosa, la niña prácticamente estaba encaminada hacia el infierno, teniendo a su propia madre como objeto de persecución. O sea, vemos cómo está el mundo. Gracias a Dios la niña ya se recuperó, aunque estuvo 9 meses sin poder caminar, se recuperó. La madre fue condenada, recibió su condena a cadena perpetua, y todos sabemos que por la providencia de Dios la niña vivió. Pero, ¿qué podemos extraer de este contexto, de esto, de todo esto? Muchas cosas.
Primeramente, lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que el enemigo tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra todos ustedes, lleno de furor. Todo lo que nosotros estamos viendo, todo este panorama de conflicto, de crisis, de pelea, de violencia, de odio más odio que incrementa más el odio, es porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, está haciendo toda clase de desmanes, destrozos, destruyendo la familia, llevando a padres contra hijos, a hijos contra padres. O sea, la tierra gime, porque está llena de tinieblas, llena de demonios. Bajaron acá para hacernos la guerra. ¿A quién? A los que somos luz, a los hijos de luz. Y a los que están perdidos, a que estén más perdidos todavía. Entonces estamos viviendo los peores tiempos, quizá desde que Dios creó la humanidad. Estamos viendo cómo se está multiplicando la maldad, la violencia y toda clase de injusticia con solamente ver los noticieros. Por eso las cosas que se ven, y por eso es que la palabra de Dios nos manda a que nosotros nos preparemos. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que nos preparemos frente a este panorama. ¿Dónde está el pueblo de Dios? La gente del mundo, los incrédulos rendidos al sistema del mundo, ya sabemos. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que ahora tienen que salir a escena, a hacer luz? ¿Acaso todavía hay alguno que se esconde y ni siquiera sus conocidos, sus allegados, saben que son cristianos? Nos escondemos y nos callamos porque tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Vivimos con esa eterna pregunta de por qué fulano le va bien en la vida y a mí no, por qué a fulanito le va mejor si yo hace tanto tiempo estoy contigo. Seguimos con esa eterna pregunta del cristiano promedio. ¿Por qué a fulanito le va mejor si yo hace mucho tiempo estoy contigo? ¿Por qué me permite que todas estas cosas me pasen a mí? Si yo estoy contigo hace tanto tiempo, ¿por qué a fulanito? Y esa pregunta que uno en tiempo de crisis se hace. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe perfectamente lo que nosotros pensamos cuando estamos en un momento de crisis. Y que siempre le estamos envidiando al del costado. Porque no nos ocupamos de nuestra vida espiritual. Y la pregunta es, ¿acaso no tiene más mérito saber responder a nuestra fe en medio de la dificultad, en medio de la hostilidad? Los hombres y mujeres de Dios fueron personas que supieron responder a las dificultades de todo tipo, relacionales, porque se sentían solos. Había momentos que eran abandonados, traicionados, y se sentían solos. Problemas económicos, a veces no tenían dónde dormir, no tenían qué comer. De salud, muchas veces tuvieron que salir a predicar en delicado estado de salud, sociales, porque había tal persecución que predicar se hacía casi una utopía por ese entonces. Pero todos supieron atravesar con tal de hacer la voluntad de Dios. Eran hombres y mujeres con un norte fijo, una fe centrada y una convicción firme. Sabían bien en quién estaban creyendo. No se le venía en ningún momento la nebulosa de la queja, la nebulosa de por qué a fulanito le va mejor, por qué vivo así, por qué vivo en este contexto. Algunos viven incluso en el contexto del que vivía esta niña, en una casa totalmente apesadumbrada, una casa llena de tinieblas, siendo cristiano. ¿Cuántos hay que siendo cristianos viven en un ambiente familiar hostil? Pero a diferencia de esa niña, nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra que es lumbrera. No podemos reaccionar al odio con más odio, porque nosotros ya fuimos limpiados, comprados a precio de sangre, hemos recibido la palabra. Entonces nosotros tenemos que responder a esa hostilidad con luz. Los hombres y mujeres de Dios, vale aclarar, no eran personas que no se equivocaban tampoco, ni tampoco eran personas que no tenían debilidades. Por el contrario, eran conscientes de sus debilidades, de sus limitaciones, las reconocían,
para hacerse a un lado y decirle al Señor Jesucristo, Señor, acá estoy, yo no puedo. Tú puedes, yo con esto no puedo, humanamente no puedo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿No tenés salud? ¿Estás afectado por alguna invalidez? ¿Tenés baja tu autoestima? ¿O quizá tu familia no te apoya, no te comprende, vivís en un ambiente familiar hostil? ¿Cuál es tu problema? ¿No te gusta tu vida? Ah, el común denominador, no me gusta mi vida. ¿Y pero para qué está la palabra de Dios? Sabés que podés rendir más en tu vida, pero no tenés la confianza necesaria en vos para alcanzar las metas que te propones. En fin, lidiamos con muchas luchas en esta vida, pero seamos sinceros, comencemos aceptando nuestras limitaciones. Para salir de un problema, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que su fragilidad humana, lo frágiles que somos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si no lo haces, tu mente va a maquinar. Si yo no reconozco mis limitaciones y mis debilidades, mi mente va a maquinar. ¿Y cómo va a maquinar mi mente? Si tuviera buena salud, haría esto. Si tuviera una familia como la de fulano que me apoya, haría tal cosa. Si tuviera la capacidad intelectual de menganito, y haría tantas cosas. Y cuando nosotros nos empezamos a no aceptar nuestras limitaciones, nuestra fragilidad humana, nuestras limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, para eso está el poder de Dios, para sacarnos de la limitación, comenzamos a hacernos cuestionamientos, maquinamos y maquinamos y maquinamos, y con esos pensamientos dando vuelta en nuestra mente, lo único que cosechamos es resignación, acompañada de celos, resentimientos y envidias. Que cosechamos se genera dentro de nosotros un rencor, una resignación de por qué yo no puedo ser así. Se nota incluso en nuestro tono de voz al hablar que hay un despecho mezclado con un rencor, no solo hacia los demás, sino hacia la vida y también contra nosotros mismos. Mientras no aceptemos nuestros límites y la fragilidad de nuestra existencia humana, Dios no va a poder construir nada sólido en nuestra vida para que demos fruto. Y cuando digo que Dios no va a poder construir nada sólido en nuestra vida, estoy hablando del carácter. Lo que tiene que estar bien sólido en el pueblo de Dios en estos tiempos que corren es el carácter. Porque si nosotros nos seguimos o si nosotros continuamos no reconociendo nuestras limitaciones, nos vamos a pasar el tiempo deseando en vez de poner manos a la obra en medio de lo que estamos pasando. Los hombres y mujeres de Dios fueron personas tan relevantes porque supieron ver en la situación adversa la voluntad de Dios. No eran personas que ante la dificultad se ahogaban, sabían lo que tenían que hacer. Por eso sacaban partido de todo lo que les tocaba vivir en la vida. Por eso sabían traspasar toda clase de dificultad. ¿Vos tenés en claro lo que tenés que hacer, lo que Dios quiere que hagas? ¿Tenés en claro un norte? Mientras nosotros tengamos un norte claro, no vamos a estar envidiando a nadie. Mientras nosotros tengamos un norte claro, vamos a saber cómo traspasar esas dificultades. Vamos a leer el apóstol Pablo, 2 de Corintios 2, el famoso aguijón. El famoso aguijón de Pablo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12 del 7 al 10 y dice la palabra de Dios. Para que yo no me crea más de lo que soy, he padecido un sufrimiento, una especie de espina clavada en mi cuerpo, un instrumento de Satanás que vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de la debilidad, de los insultos, la necesidad, de las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Amén.
por lo que podemos leer, podemos arribar a muchas conclusiones con respecto al aguijón en la carne o la espina clavada en el cuerpo según la versión actual Dios habla hoy. Para muchos esta especie de aguijón en la carne se trata de una enfermedad que padecía el apóstol por aquel tiempo, pero bien podría ser también una situación adversa, porque leemos que él dice, un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Un instrumento de Satanás vino a maltratarme, podría ser una situación, podría ser una persona, un objeto de persecución que nos persigue constantemente. Cada vez que nos ponemos más en el Evangelio, más azotes tenemos. Podría ser muchas cosas. El apóstol no lo explica claramente, pero da a entender que tenía una especie de azote. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo padeció palizas, cautiverios, enfermedades, entre muchas otras tantas situaciones que tuvo que pasar. Pero nada lo detuvo de hacer la voluntad de Dios. Lo hacía todo a pesar de. Él hacía todo a pesar de. Ahí está la clave del éxito de este hombre de Dios. Ahí está la clave de por qué se supo mantener a pesar de las palizas, de naufragio, cautiverio, todo lo que él tuvo que pasar. Porque era un hombre que confiaba más en el poder de Dios que en su propia eficacia o en lo que él podía llegar a hacer humanamente. Pablo era una persona que sabía lo que Dios hacía porque ya había experimentado la gloria de Dios. Pero en esta oportunidad en especial, que le aquejaba ese aguijón, él tenía algo que aprender de parte de Dios, porque el Señor, a través de lo que le toca vivir, es como que le dice, mira, en esta oportunidad no me pidas que te quite el aguijón. En esta oportunidad no me pidas que te quite este problema. Tranquilízate y observa lo que voy a hacer. Mi poder va a reposar en ti. Se va a perfeccionar en ti, en tu debilidad. Eso fue lo que aprendió el apóstol a través de esta experiencia. Hay momentos que nosotros le pedimos a Dios, Señor, sácame esto. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, sácame de este problema, de esta situación. Pero hay momentos que en nuestra comunión y relación especial con Dios que tenemos cada uno de nosotros, que el Señor nos dice, tranquilízate, detente un momento. Yo quiero ahora que soportes el desierto. Te pido ahora en este momento, en esta etapa de tu caminar conmigo, que soportes el desierto, porque quiero que mi poder repose en ti. Ya no me pidas salirte del problema como siempre. Ahora llega el momento de que mi poder, de que te voy a usar y necesito que soportes el desierto. Y muchas veces nosotros no entendemos, no escuchamos, no oímos la voz de Dios. El poder de Dios estaba en él. Por eso era un hombre lleno de Cristo. El apóstol Pablo era, ¿pero por qué? Porque supo soportar el aguijón. Bástate en mi gracia, porque mi poder se va a reposar en ti, en esa debilidad. Bástate en mi gracia. Estar lleno de Cristo no es estar absorto en una dimensión mística, ajeno a las cosas que pasan en este mundo, no. Tampoco es estar libre de toda apetencia carnal, porque no tenemos cuerpos glorificados todavía. Tentados vamos a hacer, debilidades vamos a tener. Tampoco es negar o ignorar nuestras debilidades o limitaciones. Por el contrario, las tenemos que reconocer y sabérselas entregar al Señor. Señor, te entrego esta debilidad. Estar lleno de Cristo es no dejarse vencer por la adversidad. Y para no dejarse vencer por la adversidad y estar lleno de Cristo hace falta tener carácter. El problema del pueblo de Dios es que no tiene carácter. Y la fe se complementa con el carácter. La fe me define lo que yo creo. Y el carácter define lo que yo soy delante de la presencia de Dios. No estamos hablando de apariencias. El carácter determina lo que es una persona. Por eso el carácter tiene que estar cimentado en la roca, no en la arena.
Es muy importante eso. El carácter es lo que nos hace seguir o detenernos. Es lo que nos hace avanzar en la vida o empantanarnos, estancarnos en los problemas. Depende de tu carácter, si está en la roca o está en la arena. La parábola de los dos cimientos ya muy conocida, Mateo 7, 24-27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La pregunta es, ¿dónde está cimentado nuestro carácter? Porque la casa, te aviso, es tu vida. Y la Biblia aclara que van a soplar vientos, van a venir ríos. Y si no tenemos el carácter suficiente para hacerle frente a lo que se viene, nos hundiremos en la arena inevitablemente. Y esto no es una palabra para generar miedo, sino para advertirnos que estemos preparados para cuando vengan ríos, vengan vientos fuertes que soplen contra nosotros, y nosotros tengamos el carácter suficiente para hacerle frente. Por esta razón, el mayor problema que estamos teniendo de que muchos están siendo sacudidos es porque su deleite, su corazón no está en Cristo. Están en estas cosas del mundo, en lo económico, están en las cosas, no están forjados en Cristo. Entonces cuando tambalea la economía te vas a sacudir. Cuando tambalea algún ámbito de esta sociedad vas a tambalearte. Cuando un familiar no te apoye porque está llevando el evangelio, te vas a desmoronar porque no estás en Cristo. Tu corazón está en ese familiar, tu corazón está en la plata, tu corazón está en el banco, tu corazón está en las noticias, en lo que escuchás en los noticieros. Tu atención está ahí y no está en Cristo. Tu atención fue desviada, entonces cuando todo se sacuda y todo se demorone, vos también, tu vida se va a demoronar. El secreto está de estos hombres de Dios que tenían el carácter cimentado en Cristo. Por eso el apóstol recibía palizas y su vida no se derrumbaba, más hablaba. Porque una persona humanamente puede hablar con más ímpetu después de recibir palazo, después de pasar por naufragio, porque su carácter estaba forjado en Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca, o sea, inamovible, nada nos va a poder sacar de ahí, nadie en absoluto, ninguna situación. El secreto está y el carácter con qué va, emparejado con la madurez. Entonces el principal problema de todo cristiano hoy por hoy es la falta de carácter, que traducido es la falta de madurez. Hebreos 5:12, del 12 al 14 nos dice la palabra de Dios. Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se vuelva a los rudimentos del bautismo, de nacer de nuevo. ¿Cuántas veces se predicó de nacer de nuevo, de convertirse a Cristo? Y ya tendríamos que estar en otro nivel. Ya no tendrían que estar enseñando los queridos hermanos, nuestros hermanos en la fe, los pastores, predicadores, evangelistas, el nacer de nuevo, el dejar las obras de la carne. Ya tendríamos que estar en otro nivel frente a las circunstancias que estamos viviendo. Pero
¿Qué fue, por ejemplo, para ponerlo a modo de ejemplificación? ¿Qué fue lo que le permitió al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que convirtió al pueblo de Israel en un pueblo de Dios? Pasó de ser pueblo de Israel a ser pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a este pueblo a esa conversión? Cruzar el río Jordán. Tomar la decisión de cruzar el río Jordán. Si ellos no tomaban la decisión de cruzar el río Jordán, no iban a conocer la tierra donde fluye leche y miel. Ellos no querían que se la cuente nadie, ellos querían cruzar, tomaron una decisión. Ese pueblo que dejó Egipto estaba a un paso de hacer la voluntad de Dios, estaba a un paso de recibir la bendición, estaba a un paso de crecer, de cruzar el río. Una decisión. Le faltaba tomar una decisión. Y dentro de ese pueblo vale decir que también hubo gente que se volvió atrás, gente que se volvió a Egipto, que no tomó la decisión de cruzar el río, que se quedó en la etapa de niño, porque no tenían el carácter suficiente para aceptar el desafío. El desafío le parecía mucho el cruzar el río. Entonces se volvieron para atrás, niños. Se quedaron en la etapa de niño, y el Señor no quiere que nadie se quede en la etapa de niño. El Señor quiere que nosotros que crezcamos niveles tras niveles, que vayamos cruzando diferentes ríos. Porque esto quiere decir que pueblo de Dios no fueron todos, sino aquellos que decidieron cruzar el río. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No todo el que dice ser pueblo de Dios es pueblo de Dios. El pueblo de Israel se convirtió en pueblo de Dios cuando confió en Dios, confió en la promesa y tomó la decisión de cruzar el río. Nosotros, al igual que aquel pueblo, salimos de Egipto, que vendría a ser el mundo, para caminar con Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Salí del mundo para estar con Cristo. Hay que crecer, ahora hay que crecer en nuestra comunión con el Señor. Esto significa que vamos a tener que cruzar diferentes ríos a lo largo de toda nuestra vida. Y si no nos animamos a cruzarlos, no vamos a crecer. No vamos a quedar en la etapa de niños, en la etapa de oyentes que le gusta mucho oír la palabra de Dios, que se gozan escuchando la palabra de Dios, pero que no se animan a cruzar el río para poner la palabra por obra y convertirse en discípulos. A muchos nos encanta escuchar la palabra de Dios, nos gozamos y escuchamos alabanzas, escuchamos predicaciones, pero llega un momento que el Señor quiere que crucemos el río. Bueno, ya está, ya te has alimentado con la palabra, vamos a pasar a la etapa B, de cruzar ese río. Entonces muchos no superaron la etapa de simples oyentes. Muchos nos quedamos en esa etapa de, bueno, qué hermosa estuvo la palabra, cómo me alimentó la palabra, ay, estoy alimentado de la palabra, bien, gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que todavía están recursando la etapa de oyentes, y van años. Por eso cuando vamos a la iglesia, así como entramos, salimos apesadumbrados, con la misma presión, con el mismo problema, sin dejar las cargas a los pies de Cristo. Así como entramos, salimos. Por eso el libro de Hebreos en esta tarde nos exhorta a la madurez, para que no vivamos dando vueltas en el mismo eterno problema de siempre, en los mismos problemas familiares de siempre, arrastrando la misma actitud quizás de que cuando éramos más jóvenes, de que con esto no puedo, mi familia me parece un caos, no puedo respirar este contexto de hostilidad. Nosotros tenemos el Evangelio, la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios, el Evangelio es poder, y poder de Dios, poder de lo alto. No estamos solos frente al problema, la situación, el ambiente hostil de la familia. Tenemos al Redentor, al Hijo de Dios de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestra guía. No nos podemos ahogar diciendo que no podemos cruzar el río, porque el Señor nos dio todo.
Nos dio todo lo que necesitamos para cruzar los distintos ríos que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida, sean ríos de enfermedades, ríos de problemas económicos, ríos de desestabilidad emocional, de depresiones, de desánimo. Ahora nosotros tenemos que tomar como Josué, ser valiente, como dice la Biblia que fue Josué. ¿Por qué Josué fue valiente? Porque tomó una decisión, quiso ser pueblo de Dios, no pueblo de Israel, quiso ser pueblo de Dios. Entonces los hombres de Dios tenían la perspectiva correcta acerca de su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lograron alcanzar madurez. No confiaban. Alcanzar madurez es cuando uno no confía en lo que yo puedo hacer. Cuando nosotros no dejamos las cargas y tenemos en nuestra boca el mismo problema de siempre, el problema de siempre, significa que nos estamos basando en nuestra propia fuerza. Estamos confiando en nuestra propia eficacia, en lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas humanas. Por eso no dejamos las cargas, y es por eso como entramos en la iglesia salimos con la misma mochila pesada en la espalda, lloriqueando, cansados, asombrándonos de que me pasó tal cosa, o asombrándonos de que nos visitó tal enfermedad. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, no confiamos en lo que yo pueda hacer para salir del problema. Ahí está cuando no se vive por gracia. Cuando no entendemos la gracia de Dios, decimos con nuestra fuerza, con nuestra carne, a ver qué puedo hacer yo para salir de esto. Esa es la diferencia de los hombres de la Biblia con nosotros. Nosotros tratamos de hacer algo para Dios. Yo me pongo a hacer algo para Dios en vez de pedirle a Dios que haga su obra en mí. Hay una diferencia. Si yo hago la obra para Dios, estoy usando mi eficacia, mi fuerza natural para hacer algo para Dios. En cambio, si yo reconozco mis limitaciones, reconozco mis imperfecciones delante de la presencia de Dios, le digo, Señor, que tu poder descienda sobre este vaso y que tu obra se haga en mí, no lo que yo quiero hacer, que tu obra se haga en mí. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios en nuestra vida, que tu obra se haga en mí, no que yo haga algo, es una diferencia eso. Entonces ya no le voy a envidiar más a fulanito los dones que tiene, porque yo voy a ser consciente de que Dios puso instrumentos en mis manos, puso recursos, quizás distintos, no lo mismo que tiene fulano, pero puso recursos en mis manos, instrumentos para hacer algo para Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, nos hacemos a un lado, si dejamos que Dios con su poder y su unción nos llene nuestro vaso, vamos a hacer algo para Dios de eficacia. De lo contrario, todo será por nuestro esfuerzo. Algo medio regular, medio agarrado de los pelos, pero nunca la perfección de la voluntad de Dios. Fíjense la diferencia. Por eso la palabra de hoy es dejarnos que el Señor haga su obra en nosotros. Señor, haz tu obra en nosotros en este día, en nuestras vidas y lo que queda de nuestras vidas. Que nada venga por pensamiento propio, que todo venga de arriba, de tu voluntad, de tu designio. Que no me esté copiando de un tercero, o de un segundo, o de un hermano, porque creo yo que es mejor. No. Ese hermano, yo no soy ni menos ni más querido que aquel hermano. Todos somos igualmente queridos por Dios. A todos Dios nos dio capacidades, instrumentos para hacer su obra. Tenemos que desarrollar el carácter suficiente nada más para hacerle frente a lo que nos toque vivir, como eran estos hombres de Dios, que pese a lo que vivieron, les tocó vivir en la vida, sabían, se sobreponían a lo que les tocaba vivir y seguían adelante. ¿Qué más hay que tengo que enfrentar? Acá estoy. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy las gracias por esta palabra, Padre, por esta palabra que es de bendición, Padre, por esta palabra que nos exhorta el libro de Hebreos, Señor, a ser maduros, Padre, a consumir alimentos sólidos, Padre, dejar los primeros rudimentos, Padre, para pasar al próximo nivel que tú tienes para nosotros, Padre, para alcanzar niveles de gloria más grandes contigo, Señor. Que podamos entender en esta tarde, Padre Santo, que todo lo que pasamos, toda tribulación, aflicción
que pasamos en esta vida, Señor, es porque tú te quieres glorificar en nosotros, nos quieres llevar a un nivel más, Padre, de conocerte más a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, te glorificamos, Padre, y te pedimos que nos hagas entender, Señor, el porqué de lo que pasamos y que podamos pasarlo con gozo, con victoria, entendiendo tus propósitos, tus designios, Señor, para nuestra vida, Padre. Te damos las gracias, Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito, alabado sea tu nombre, Padre. Bendice a todo tu pueblo que está del otro lado, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo con gran bendición, Padre. Levanta los brazos, levanta el rostro, Padre, el semblante, Padre. Que puedan verse, Padre, en nuestras caras, Señor, tu gloria, Padre. En nuestro semblante, la luz, Padre. La luz, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo en nuestros rostros, Señor. En nuestras actitudes, en nuestro carácter. Quita de nosotros ese carácter, Padre, cuando pasamos por problemas que estamos como enojados con la situación. Cámbianos, Padre. Danos esa alegría, ese gozo, Padre, que es estar contigo, que reflejemos que somos hijos tuyos, que seamos como el pueblo de Dios que cruzó el río para transformarse en pueblo de Dios, Padre. Dejar de ser pueblo de Israel para ser un pueblo de Dios. Así nosotros queremos ser, de simples creyentes, Padre, a discípulos, Padre. De simples oyentes, Señor, a hijos de Dios. Te damos la gloria en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver, nos llegaron mensajes. Nos llegaron mensajes, bueno, le damos mientras tanto gracias a todos los que se comunicaron y que estuvieron mandando mensajes o que mandaron algún mensaje o que estuvieron escuchando. Le damos muchas gracias a Ludense. A ver, nos mandó mensaje. Bendiciones para todos los hermanos y Dios siga bendiciendo a la hermana Miriam David de la Ferrere. Se comunicó Miguel Ángel, está escuchando, manda saludos y bendiciones también para la familia y audiencia. Muchas bendiciones a los que se comunicaron, a David y a Miguel Ángel. Le damos muchas bendiciones y bueno, que el Señor lo esté bendiciendo. Muchas gracias, hermanos, por escuchar el programa y bueno, nos estaremos encontrando la próxima en el programa Vasos de Misericordia. Bendiciones.